para empezar con el debate de hoy, que era sobre las nuevas geografías de la energía. Esto lo habíamos hablado con Aurelia y con Salvador hace bastantes meses y claro, desde entonces, pues, no sé, han secuestrado a Maduro, han atacado Irán, Emiratos Árabes Unidos se ha ido de la OPEP, en fin, me ha pasado de todo. La semana pasada la Comisión Europea sacó una nueva comunicación que se llama Accelerate EU. Hace un mes se aprobó un Real Decreto con nuevas medidas. Entonces, bueno, pues yo creo que sinceramente lo mejor que podemos hacer, Aurelia, si te parece, y si Salvador estás de acuerdo, es que podemos poner un poco en común lo que ha pasado y cómo esto afecta a, bueno, pues a la geopolítica de las renovables, etcétera, que era lo que nosotros teníamos pensado en principio tratar, porque tanto Aurelia como yo tenemos publicaciones recientes sobre este tema, pero que se van quedando, bueno, la verdad es que no se quedan obsoletas porque están bastante fundadas y relacionadas con lo que está pasando. Entonces, si te parece, Aurelia, lo que yo había pensado, y a ti también, Salvador, compartir con todos nuestros compañeros y colegas desde una perspectiva de política energética, es, bueno, pues un poco las respuestas que se están dando. Y luego, si quieres, Aurelia, entramos más en lo que es la crisis que estamos viendo con Irán, etcétera, pues ver un poco las respuestas que se han adoptado desde España y desde la Comisión Europea a la actual crisis energética y cómo esto está relacionado con bueno, pues el despliegue de renovables, la descarbonización, etcétera, etcétera. Bueno, el contexto es que tenemos la segunda crisis fósil en menos de 3 años, después de la del 22, del 2022 por la invasión de Ucrania y el corte de los suministros que tuvimos especialmente en la Unión Europea. Y ahora lo que tenemos es una crisis en Oriente Medio, con el cierre del estrecho de Hormuz, se pierde el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado, y eso afecta de forma distinta a distintas regiones, pero al final, pues como son mercados globales, repercute en precio a todos nosotros. La verdad es que para España, en principio, en términos de volumen, es una disrupción menor. España solamente exporta aproximadamente un 10% de su petróleo conjuntamente, sobre todo de Arabia Saudí y el resto de Irak, eso es lo que se ha perdido, y apenas un 2% del gas que importa España en el 25 venía de Qatar, con lo cual en términos de volumen y físicos es una disrupción menor, pero en la medida en que afecta a los países asiáticos y estos empiezan a demandar más petróleo y más gas de otros suministradores, pues el precio nos sube a todos. Especialmente del petróleo. Del gas a los americanos no solo no les sube, sino que está en niveles negativos. O sea, los productores de gas en Estados Unidos pagan porque alguien les compre el gas. Con lo cual, esto es una situación muy difícil para la Unión Europea. Decía el otro día Van der Leyen que desde que se inició la crisis hemos pagado 24.000 millones de euros más adicionales a lo que ya veníamos gastando en el año anterior por importaciones de gas y petróleo. Y las cantidades son muy importantes para que todos los que nos estáis oyendo os hagáis una idea. En 2025 la Unión Europea importó combustibles fósiles por la mitad de todo el programa, por el doble de todo el programa Next Generation EU. Esas son las magnitudes que estamos manejando, que muchas veces es más fácil que ponerlo en. Y ante esto, pues ha habido que hacer respuestas rápidas, ¿no? Por parte de distintos países que nos ha afectado de forma distinta. Una cuestión es el gas y otra cuestión es los combustibles derivados del petróleo. La situación que tenemos en Europa de gas es mucho mejor que en la crisis de Ucrania. En la crisis de Ucrania el precio del gas medido por el mercado de referencia, que es el TTF de Países Bajos, llegó a los 300 euros por megavatio hora. Y ahora, la última vez que lo miré, estábamos en unos 45 euros por megavatio hora, justo por debajo del nivel que permitía en aquella época, porque ya no está vigente, aplicar la excepción ibérica para desacoplar, para subsidiar el gas y que rebajase el precio de la electricidad. Por tanto, desde el punto de vista del gas, todavía no estamos en la situación del 2022. En cambio, esta vez nos ha afectado más a los mercados de los combustibles de automoción, básicamente, bueno, de automoción y sobre todo de aviación. El de queroseno es el que más se está viendo afectado. A continuación, el fuel oil para el transporte marítimo, después el diésel y en menor medida la gasolina. Y aquí de nuevo España es una excepción porque en España hemos tenido muchas inversiones en refinerías en la última década.
tenemos 3 empresas, los nombres no diré, pero que todos las conocéis porque le pagáis una pasta cada vez que vais a repostar. Tenemos 3 empresas que compiten entre sí y que refinan, cosa que no ocurre en otros países europeos donde solamente hay una o no hay tanta competencia. Y además son refinerías bastante modernas y España, de hecho, exporta combustibles derivados, con lo cual no tenemos ese problema de escasez tan acuciante todavía, pero todo se andará, que tienen en otros países como Italia, Austria, incluso Alemania, Holanda, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto en el que estamos. Soluciones que se aportaron por parte de España en el famoso Real Decreto, que fue muy discutido en el seno del gobierno, pero que recibió una abstención benigna de la leal oposición, que es lo que, en parte porque la oposición había propuesto medidas muy similares, no todas las cuales están alineadas con lo que viene en nuestros libros de texto que se debería poder hacer. Siendo rápido para ver las respuestas en España y luego las respuestas que ha propuesto la Unión Europea, que muchas de ellas se refieren precisamente a la descarbonización y a la nueva geopolítica de las renovables. El otro día en Bruselas el chiste era que al final, lo que van a ser intermitentes no son las energías renovables, sino las fósiles, porque el estrecho de Hormuz un día se abre, otro se cierra, entonces pues esto parece que va a cambiar. Bien, Real Decreto. Lo primero que se dice, y esto fue también, estaba en la propuesta del Partido Popular y también de Vox, por cierto, era, bueno, pues rebajemos los impuestos a todo lo rebajable. Los impuestos a los combustibles fósiles, a la electricidad, los peajes eléctricos, los impuestos especiales a los combustibles fósiles, todo lo habido y por haber. Hombre, vamos a ver, lo que nos dice la teoría económica es, hombre, cuando tú tienes una elasticidad de la demanda o una gran elasticidad de la demanda de un producto importado, si tú rebajas los impuestos, el IVA, los impuestos especiales, lo que haces es pues que la gente pierde la señal de precio, sigue consumiendo y por tanto supone una transferencia de renta brutal desde los consumidores españoles hacia los exportadores de gas y petróleo, sobre todo de petróleo y derivados en este caso. Pero no solamente eso, sino que también supone una transferencia de renta desde los percentiles de menor renta y más vulnerables hacia los mayores. El otro día, hablando con un colega, Xavier Lavandeira, me decía que sus estimaciones están en que si esto dura un año, esta situación de reducción de impuestos, nos va a costar la broma unos 13.000 millones de euros, según sus estimaciones preliminares, tengo que decir, y que de estos 13.000 millones, el último decil de renta recibiría 800 y pico euros, mientras que el primer decil, el de rentas más bajas, recibiría apenas 100 y pico, con lo cual es una transferencia de renta de nosotros consumidores como países a los productores de gas y petróleo, especialmente de petróleo, pero también es una transferencia de renta de los que tienen menos renta y más vulnerables a aquellos percentiles de renta más altos, lo cual es profundamente regresivo. Yo creo que es una medida francamente errónea. Otras medidas que se han adoptado sí creo que tienen sentido y me parece que están alineadas con lo que se debe hacer para evitar que repunte la inflación. Y luego volveré al tema de la inflación con una propuesta que seguramente será polémica y sobre la que podemos debatir. Hombre, pues reducir al sector agrícola, al sector de transportes, etcétera, pues me parece una cuestión oportuna porque así evitamos esos efectos de segunda ronda en la inflación con una reducción más enfocada y más target, ¿no? Para que esto sea una cuestión que no se transmita al resto de la economía en nivel de precios. Pero, hombre, a todos los consumidores de forma indiscriminada con la renta, pues no me parece que sea una cuestión muy oportuna. ¿Por qué tenemos este problema de no transmisión a la inflación? Pues porque, claro, como aquí tenemos indexadas las pensiones a la inflación, pues cuando llega enero, si la inflación se nos dispara, lo que nos cuesta por aumento de las pensiones supera a lo que pagamos o a lo que perdemos por menor recaudación impositiva en impuestos especiales e IVA. Y esto es una presión muy fuerte sobre el sistema. No quiero yo decir que esté en contra de que se actualicen las pensiones, pero no creo que necesariamente se tengan que actualizar a todos por igual, no a las pensiones más altas igual que a las pensiones más bajas, sinceramente. Y esto es una parte del problema que tenemos. Otras medidas para compensar
estos efectos regresivos que ha adoptado el gobierno en el Real Decreto, pues es aprobar bonos sociales, mantener el escudo social y luego para dar señales e incentivar la descarbonización, pues favorecer las comunidades energéticas, hacer deducciones en IRPF para la inversión en placas solares, etcétera, para intentar avanzar en la descarbonización. Esas medidas, entre otras. Sí me parece que es adecuado el haber reducido el impuesto a la electricidad, que yo creo que no tenía mucho sentido, porque si lo que queremos es electrificar, porque uno de los problemas que tenemos es que la tasa de electrificación que tenemos en España está en el 24-25%, tenemos un objetivo del 35% para 2030 y no lo vamos a cumplir. Y es que China ya está en el 34-35%, o sea que vamos ahí muy rezagados. Por tanto, todo lo que sea favorecer la electrificación me parece bien, pero eso supone también que no se extienda esa reducción impositiva y esa reducción de cargas, que no se extienda a los combustibles fósiles, al gas ni al petróleo. Independientemente, esto no es una cuestión de que uno tenga más o menos manías sectoriales, sino una cuestión exclusivamente técnica. Y esa es un poco la situación en la que se han quedado las medidas del Real Decreto. Y bueno, para pasar a la siguiente, y con esto la verdad es que terminaría para dejar que Aurelia diese su aportación, lo que hemos tenido la semana pasada es la comunicación de la Comisión Europea de Accelerate EU, que la idea es precisamente acelerar la transición energética, la descarbonización y la electrificación. Básicamente hay 5 grupos de medidas en esta nueva comunicación de la Unión Europea, que lleva ya muchísimas, es lo más prolífico que hay después de, en fin, de algunos compañeros nuestros publicando, o yo mismo quizás, tiene un ritmo de publicación tremenda. Pues son 5 medidas, ¿no? 2 a corto plazo y 3 más a largo plazo. Las 2 a corto plazo son básicamente intentar coordinar las medidas de los Estados miembros para evitar que se fragmenten los mercados. Y lo que pasa es que, claro, la Comisión Europea no tiene competencias en materia de combustibles fósiles, en cosas en jet fuel, ¿no? En combustible de aviación, en fin, no tiene competencias. Entonces, bueno, pues vamos a coordinar. Pues, ¿coordinamos el qué? Pues intentar que la cosa no se vaya mucho de madre y que no se fragmente de más el mercado. En realidad, cada gobierno ha hecho lo que ha querido. España y Alemania han rebajado impuestos en contra de lo que dice la Unión Europea, la Comisión, que se debería haber hecho. Bueno, otra de las cosas que dicen es que vamos a crear un observatorio de combustibles fósiles, porque es que es verdad que ahora mismo en Europa no sabemos quién tiene combustibles de qué tipos de derivados, cómo estamos de existencias, y discrepan las cifras que tiene la Agencia Internacional de la Energía con las que tiene la Comisión. Entonces, bueno, pues crear un observatorio para tener datos en los cuales fundar las políticas está muy bien, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Una de las medidas que dice es pues que pongamos en común esas reservas. Bueno, pues le vamos a decir nosotros a nuestros refineros en España que han hecho una inversión brutal, que tienen que compartir sus existencias con otras empresas que no han hecho ese ejercicio, pues no parece muy factible. ¿Qué elementos de presión tienes para llegar a hacer eso? Bueno, esas medidas de coordinación están muy bien, sí, en la medida en que se puedan aplicar hasta cierto. Las siguientes medidas, el segundo paquete de medidas que ha propuesto la Comisión Europea es la protección de los consumidores y los sectores más vulnerables. Y para eso, pues de nuevo, ha hecho cosas que, hombre, en principio no van mucho en favor de respetar la no fragmentación del mercado. La más criticada es permitir que los estados den ayudas de Estado. Y claro, lógicamente ahí los estados que tienen los bolsillos más profundos, como Alemania, Países Bajos, Bélgica, etcétera, pues van a dar muchísimas ayudas que nosotros en España, Portugal, donde yo me encuentro, pues no van a poder otorgar y por tanto plantea una fuerte asimetría y una fragmentación del mercado energético adicional a la que ya tenemos. Otras medidas para prevenir a los consumidores que se ha dicho, bueno, pues desde bonos sociales, muchas de las cosas que ya he mencionado que se han hecho en España, pero aún así no tienen las competencias para llevar a cabo esas medidas. Quizá la parte más interesante y más relacionada
con lo que pensábamos hablar hoy, que es cómo afecta la descarbonización o la geopolítica y la descarbonización y las renovables, es las medidas, el grupo de medidas a largo plazo. La primera es avanzar en la descarbonización y la electrificación, diciendo que tenemos que instalar 100 gigavatios al año de renovables, que es más o menos lo que venimos instalando un poco menos desde 2021. Es decir, profundizar en la descarbonización y en los renovables. Otra de las cosas que se dice es, oiga, la nuclear sigue teniendo un lugar, aunque de nuevo aquí pues la Comisión no tiene competencias para decirle a España si tiene que aplicar el phase out o no de las nucleares, aunque es un tema que también podemos debatir, pero sugiere que no lo hagamos. Estos son siempre temas muy indicativos. También esa idea de poner un objetivo de electrificación. Ya hay un objetivo en otros paquetes de la Comisión que apuesta por un 32% de electrificación para 2030, que no vamos a cumplir y probablemente se quiera poner uno más ambicioso en línea con el que tiene España del 35%, que va a ser todavía más difícil de cumplir porque 2030 está a la vuelta de la esquina en términos energéticos, sobre todo. Bueno, hay muchas otras medidas también que apuestan por los, no sé cómo se dicen en español, los combustibles sostenibles de aviación y marítimos, SAF y SMF, muchos basados en combustibles eléctricos y fuels, ¿no? Basados muchos en hidrógeno, apuesta por los biocombustibles, el biogás, biometano, todo esto, todas estas apuestas aparte de la electrificación para completar la electrificación, mejorar las ideas de permitting y apostar también, y este es el cuarto paquete, por una mejora del sistema energético que básicamente se refiere al sistema eléctrico, que es, sinceramente, lo que ha hecho la Comisión aquí es meter varias comunicaciones y varios paquetes de medidas que ya estaban en marcha, las ha puesto debajo, las ha envuelto en esta idea del Accelerate EU, que bueno, está mal acelerar, pero no hay muchas novedades. Son 44 medidas, de las cuales nuevas hay unas 6. No entraré en todas y cada una de ellas, algo que os interese luego en el debate. Eh, bueno, en el paquete de redes, pues no solamente es desarrollar las redes, ahí se incluyen también 8 autopistas de la energía, 2 de ellas afectan a España, una son las interconexiones eléctricas desde Europa con Francia y España y Portugal, y otra, que es un tema que sé que a Aurelia le interesa, es el corredor del hidrógeno sur-oeste, que también une desde Portugal hasta Alemania. Y luego hay otras 6 más en las que de momento no entraré, pero en fin, fomentar las interconexiones. Y también se dice que es necesario respetar el 15% de objetivo de interconexiones, pero no se hace vinculante ni se aumenta este objetivo tampoco, a pesar de la insistencia de los informes Draghi y Letta en que necesitamos reforzar la integración del mercado energético europeo. Hay una última medida, bueno, por supuesto también hay que desarrollar las baterías, 100 y pico gigavatios más de baterías adicionales. Por supuesto que también dice que tenemos que mejorar en términos de contadores inteligentes, redes inteligentes, desarrollar las redes no solamente intereuropeas desde un país a otro, de un Estado miembro a otro, sino también desarrollar las redes dentro de los propios países, que es una cosa que en España necesitamos hacer. Desarrollar el almacenamiento, el bombeo, aparte de las baterías, dar más flexibilidad con mercados de capacidad, etcétera, para evitar problemas y tener un sistema eléctrico más resiliente. Y el último paquete, y este voy a ser muy breve, que es aumentar las inversiones. Y aquí hay algunas medidas que son interesantes, por ejemplo, enfocar el sistema ETS, el mercado de precios del carbono europeo, orientarlo, pues darle menos formato, lo que se suele llamar un cap and trade, limitar y comerciar hacia un sistema más como el que existe en California, cap and invest, que es decir, coge el dinero que tú has recaudado y dedícalo íntegro, no un porcentaje como hasta ahora a la descarbonización y al despliegue de renovables, y además centrarlo en las industrias más difíciles de descarbonizar y más intensivas en energía. Eso, en resumen, es el conjunto de políticas energéticas que se han aplicado, tanto en el Real Decreto español como en la comunicación de la Unión Europea. Y yo, Salvador, Aurelia, si os parece, yo lo dejaría aquí porque me parece que con esto tenemos algunos elementos para discutir y hablar, y luego podemos entrar
más en las cuestiones geopolíticas o en lo que queráis. Pues bien, Gonzalo, lo que pasa que yo, como hemos ido dando vueltas a una cosa y otra, digamos, a lo que tú estás planteando aquí, claro, no sé si yo hablo, voy a abrir más melones de los que tú ya has abierto. Entonces, Pues ahí abre, vamos, es abre, decir, abre todos los porque, melones que no, sí, sí, quieras y luego los que cerramos claro, que juntos. en la situación actual, efectivamente, tú has centrado mucho en que está fenomenal, en lo que son las medidas concretas, ¿no? Y bueno, a lo mejor podemos también empezar a abrir, que de hecho de eso va vuestro libro, todo esto, recordemos que el origen de este debate era, no, evidentemente yo también voy a hablar de la actualidad, pero para recordar un poco a las personas que nos estén escuchando, pues que el origen también para hacer un poco de publicidad, ¿no? Pues era comentar que Gonzalo con Enrique San Martín y con Diego habían los tres profesores de la UNED, pues que habían publicado un libro que se llama España y la geopolítica de las renovables, ¿no? Entonces, el origen de este debate era comentar este libro, que de todas maneras es muy pertinente por lo que ahora voy a decir, ¿no? En el sentido de que básicamente la idea fundamental del libro, muy brevemente, es algo que todos pensamos, que se está generando una nueva geopolítica de las renovables, que evidentemente esa geopolítica debería, bueno, a priori, eso también insiste el libro, y insisto yo siempre también, a priori debería ser muy distinta de la energía fósil, básicamente por una razón, porque las renovables no tienen esa limitación física de estar desigualmente ubicadas en distintos territorios del mundo y por tanto esa cuestión territorial no debería estar ahí, ¿no? Hay dos cuestiones de las renovables que a priori las hacen distintas, que es digamos, esta cuestión territorial y que por lo tanto no hay razón para que haya relaciones entre estados, digamos, geopolíticas y luego geoeconómicas, si queremos, por razón energética, de las fuentes energéticas, y que luego la mayoría de las fuentes energéticas en el modelo fósil son mercancías, por tanto son precio, por tanto hay todo un mercado, que son dos cuestiones que en principio, en el caso de las renovables, serían distintas, especialmente si hablamos de solar, si hablamos de eólica, hidráulica sería más discutible, pero al menos solar y eólica, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, que es el punto de partida de este libro, ¿no? Pues, ¿qué es lo que plantea? Lo que se plantea aquí es que España está muy bien posicionada, ¿no? Según los indicadores, para una nueva geopolítica de las renovables. Entre medio nos han venido todos estos, bueno, no sé cómo llamarles para no parecer frívola, pero bueno, todos lo que ya muy bien ha dicho Gonzalo, desde el 2020, pues 2022 la guerra de Ucrania, que ya modificó mucho lo que ya se había empezado a andar, sobre todo yo diría a nivel europeo, que hubo como un retroceso un poco en ese impulso primero hacia la descarbonización, ¿no? Y luego, pues ahora mismo, pues la situación está de la guerra en Irán y lo que puede pasar ahí, ¿no? En este contexto, pensando que efectivamente se están produciendo muchos cambios. De hecho, una cosa que yo he estado observando estos días es que una cosa muy, bueno, curiosa, depende de lo que entendamos por curioso, pero que una de las consecuencias posibles, no sé si probable, pero posible de todo lo que está ocurriendo, es que se está segmentando el mercado de la energía. Estamos teniendo mercados distintos, regionales, con precios distintos y con monedas distintas. Que esto es algo que realmente no, va contra toda lógica de lo que era tradicionalmente la integración de los mercados energéticos, ¿no? Entonces, en este contexto, que esto apuntaría también, y ahora me estoy un poco remando hacia España, ¿no? Porque este es un poco de los mantras de últimamente, ¿no? Pues que apuntaría o bien a una segmentación y no nos hablamos, volvemos a los bloques, o una cierta multipolaridad, que ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Pues en ese marco, digamos, el papel de España. En este libro, digamos, Gonzalo, Enrique y Juan Diego apuntaban que España estaba muy bien posicionada para una nueva geopolítica y una nueva geoeconomía de la energía, ¿no? En renovables. Y si en este marco, con todo lo malo que está pasando, digamos, sería una buena oportunidad para España para incidir, o sea, para posicionarse mejor en esta geoeconomía y en esta geopolítica. De hecho, de las cosas que han pasado últimamente, pues aquí en Barcelona ya sabéis que hubo este encuentro entre el presidente del gobierno
y los principales líderes progresistas latinoamericanos, no solo latinoamericanos, pero europeos, y una de las cosas significativas que hubo aquí es el acuerdo hispano-brasileño sobre materias minerales críticos y tierras raras. Siempre lo digo al revés, pero sí, minerales. Y por tanto, en mi primera parte, más que como yo hago de moderadora, no opino aquí, comento, pues un poco como Gonzalo veías esto también en términos de la política y luego de otra cosa de la que habláis también mucho en el libro, que es la integración ya no tanto de los minerales, sino en las cadenas de valor, digamos, industriales, o sea, como política industrial en esas cadenas de valor pues más verdes y con Latinoamérica, que sobre todo es uno de los aspectos que se plantea en el libro, pues si tú crees que se está avanzando o que hay voluntad de avanzar en ese ámbito. Aquí dejo mi intervención por ahora. Muy bien, Aurelia, muchas gracias, la verdad. Sinceramente, no sé si queréis, Salvador, ¿cómo procedemos? ¿Quieres que responda a las tres cuestiones que he identificado de Aurelia o abrimos el debate y lo ensanchamos? Eh, a ver, buenas tardes. No tenía previsto participar, pero bueno, en cualquier caso, la dinámica que estimáis más oportuno. Aurelia como moderadora, en este caso, pues las preguntas que te has planteado y podéis avanzar y cuando lo estiméis oportuno, pues ya dais paso a los compañeros que están siguiendo el seminario, ¿no? Pero adelante, Vale, sentir con total libertad. Perfecto. muchas gracias, Pues si te muchas parece, gracias. Gonzalo, comentamos esto y otro aspecto que yo había como pensado y abrimos bueno, pues que la gente opine o que nos hagan preguntas o lo que consideremos oportuno. Fantástico, muy bien. Oye, pues modérame, Aurelia, porque yo estoy muy Sí. descontrolado estos días últimamente. Vamos a ver, Estamos pues sí. todos un poco, ¿eh? Yo vengo de otra mesa Estamos, redonda, estaba a sí, punto sí, también sí. de volcarla aquí, o sea que Estamos, ahí estamos, estamos en sí, plan Trump. Sí, bueno, vamos a sí. ver. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que estamos en una fragmentación muy clara de los mercados energéticos y mi punto aquí es que, claro, la situación que estamos viviendo actualmente es esa famosa del trilema energético, ¿no? Y yo creo, y de hecho, nuestro libro, pero también creo que la comunicación de la Unión Europea de alguna forma es como enterrar el trilema energético, al menos en el largo plazo. Recuerdo a los que no son tan iniciados para su suerte como nosotros sobre el tema energético, hay gente afortunada en el mundo, que el trilema es que hay bueno, pues un trade-off entre sostenibilidad ambiental, competitividad económica y seguridad energética y que hay que buscar un equilibrio entre las tres, que esos son los tres grandes objetivos de política energética. Yo no diría que solamente europea, sino más bien agregada a nivel mundial. Y que, bueno, pues que esto hay que intentar mantenerlo. La verdad es que en nuestro libro, y creo que también está en cierta forma en la nueva comunicación de la Comisión, la idea que se dice es, oiga, pero es que las renovables ya te aseguran, por supuesto, sostenibilidad, porque estamos hablando de mitigación del cambio climático, etcétera, aunque luego hay otros problemas de sostenibilidad ambiental que están relacionados, pero en fin, por lo menos con cambio climático y mitigación del calentamiento global está claro, y también con polución y otras, aunque luego hay otras aristas que mirar, sino que también ya son las energías más baratas. La energía solar es a día de hoy la energía más barata que en la historia ha habido. Otra cuestión es que tú necesitas tecnologías asociadas para evitar problemas de variabilidad, de intermitencia, necesitas baterías, necesitas redes, necesitas bombeos, necesitas, en fin, toda una serie de tecnologías complementarias para mantener un sistema resiliente. Pero ya son las energías renovables mucho más baratas que cualquier energía fósil e incluso más baratas que la energía nuclear. Otra cuestión es las centrales nucleares que ya tienes construidas, pero eso es un debate diferente al de construir nuevas centrales que no tiene sentido en un país con recursos renovables, como es el caso de España. Y por supuesto, en la medida en que te evitan esa dependencia de los combustibles fósiles que en Europa son importados, porque nosotros tuviésemos gas y petróleo como tiene Estados Unidos, no lo podíamos pensar, pero como no lo tenemos, todo tenemos que importar. Y claro, antes lo importábamos de Rusia. Uf, mala idea, no eran los mejores. Luego seguimos importándolos de Oriente Medio. Uf, pues ahora mira lo que nos está pasando. El tercero del que lo importamos es de Estados Unidos. Y hombre, no parece que Estados Unidos esté
como para que nosotros sigamos invirtiendo mucho y asumiendo mayores riesgos todavía con respecto a este país. Luego podemos discutir si las tecnologías renovables que nos vienen de China no plantean riesgos, que los plantean, pero son riesgos de otro tipo, porque, claro, ahí la cuestión es que lo que viene de China, cuando tú importas una placa solar, pues una vez que la has importado y tú la instalas, pues eso te dura 30, 35 años, mientras que cuando tú importas, no sé, queroseno de Kuwait, pues cada vez que el avión hace un vuelo lo tienes que volver a rellenar. Es la diferencia entre el coste marginal cero y un coste marginal elevado. Las tecnologías renovables son de coste marginal cero y por tanto nos generan más seguridad, menos volatilidad y más certeza y menos incertidumbre, lo cual tiene un valor en términos de seguridad energética porque te reduce claramente el riesgo. Por tanto, en cierta forma, ahí tenemos esa idea de que las renovables es un poco el final del thriller. Gracias, Aurelia, por hablar de mi libro, así no lo tengo que hacer yo. Y sí, nosotros pensamos que hay muchas oportunidades para España. Este ejemplo que tú nos has puesto del acuerdo España-Brasil está muy bien visto y nos parece un ejemplo clarísimo. Y me permito dar un paso más para unir esto con el tercer punto que tú has evocado, que es la integración en las cadenas de valor. Efectivamente, nosotros en el libro lo que proponemos es una estrategia de green shoring. Sabéis que después del COVID, después de la crisis de Ucrania, relacionado con los problemas con China y también con Estados Unidos, las tensiones comerciales, ha habido pues, propuestas de localización industrial o de cambiar las cadenas logísticas. Pues unos hablan del nearshoring, aquello que esté cerca, otros del friendshoring, solamente con aliados. Bueno, nosotros proponemos el greenshoring, que es llevar a mayores integraciones en las cadenas de valor con aquellos países que tienen una menor emisión de gases de efecto invernadero y, de hecho, el CBAM, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, no deja de ser la plasmación de una estrategia de greenshoring, que es comerciar con aquellos que menos emisiones tienen o incentivar a los países que quieren comerciar con la Unión Europea a reducir sus emisiones y a plantear sus propios mecanismos de precio de carbono, ETS, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente ahí, en esa idea de greenshoring, es lo que nosotros hemos defendido en el libro, y es que lo que tiene que hacer España no es poner un par de ejemplos, uno con el norte de África y otro con América Latina. ¿Tenemos que importar hidrógeno verde o electricidad renovable de Marruecos? Pues a modo de ver, no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que Marruecos utilice sus renovables y su hidrógeno verde para sustituirlo por amonia importada de oligarcas rusos y bielorrusos y que exporte fertilizantes verdes a la Unión Europea que van a estar libres de CBAM, ¿no? de mecanismo de ese impuesto de ajuste de carbono en frontera. Otro ejemplo con Chile, pues no tiene sentido que Chile nos importe, claro, electricidad desde allí no, porque los cables no llegan, pero no tiene sentido que Chile exporte hidrógeno verde a España ni a la Unión Europea. Lo que tiene sentido es que descarbonice su minería y que nos exporte pues, cobre verde y otro para Brasil, exporte los pellets de acero verde y que nosotros integremos aquí. Es decir, que deslocalicemos alguna parte de nuestra cadena de valor en aquellos países que avanzan más en la descarbonización. Y eso es un poco lo que defendemos en ese libro y creo que es lo que está detrás, aunque no con estas palabras, en la última comunicación de la Unión Europea. Muy bien. Bueno, voy a un par de cosas a lo mejor para los que nos escuchan, que no sé cuánto. También un recordatorio, que es una cuestión que yo también siempre, ya Gonzalo ha dicho que lo del hidrógeno me gusta mucho, no sé si me gusta mucho o poco, pero bueno, he hecho algunas cosas sobre ello, ¿no? Pero claro, también recordar ahora, por ejemplo, que ponías el ejemplo de Chile, etcétera, ¿no? Pues que al final se ha hablado mucho de esta idea de la transición al hidrógeno, pero que el hidrógeno es un producto, si el hidrógeno no es una fuente energética, por tanto se puede producir aquí como en otro sitio. Otra cuestión es cuántas infraestructuras necesitamos y eso yo creo que también para entender la geopolítica de las renovables es muy importante, porque al final estamos creando geopolíticas que a lo mejor no serían necesarias. Y ahora pues acabas de dar un ejemplo excelente en el sentido de ¿para qué vamos a poner una planta en la Patagonia para importar el hidrógeno si ahí a lo mejor se podría producir algo con hidrógeno verde que luego podríamos integrar en nuestras cadenas de valor, ¿no? Y que entonces un poco, si entiendo yo bien,
o entendí bien en su momento, pues el cambio que estáis planteando en el libro es este, o sea, esta nueva, y de hecho es interesante para quien lea el libro, yo estoy haciendo publicidad del libro, ¿no? Pues que para quien lea el libro, esa distinción que yo no acabo de ver, pero bueno, que tiene su aquel en este sentido, que es entre geopolítica y geoeconomía, ¿no? Es decir, un poco vosotros distinguís los dos términos, ¿no? Entonces, allí un poco la cuestión es como esa geoeconomía, que en realidad serían las relaciones de los estados determinadas, en este caso por las cuestiones energéticas, o lo estamos hablando ya de la geoeconomía en el sentido de que estamos entrando en una política industrial, para llamarlo de alguna manera, con esos estados, ¿no? No sé si también podríamos plantear la política agrícola, aquí a lo mejor ya sería hacer política ficción, pero digamos, pues a lo mejor algunos de estos acuerdos que en este momento este acuerdo tan polémico, ¿no? Pues con esto no estaba en el guión, se me acaba de ocurrir ahora, pues con América Latina, pues que de alguna manera a lo mejor pues también podría plantear este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, un poco para clarificar también de qué estamos hablando, ¿no? A mí hay un tema que se sale del guión, pero bueno, ya que estamos en política económica, yo creo que también es bueno que lo hablemos, ¿no? Y de hecho, tú lo has, bueno, no lo has tocado así, no creo que tuvieras la intención de tocarlo, pero bueno, que a mí hay una cuestión tanto con la transición energética, con las posibilidades de España, digamos, de ser líder o no líder en renovables, y de lo que sería también ese cambio hacia un modelo, llamémosle descarbonizado, llamémosle renovables, ahora no vamos a entrar en esos matices, ¿no? Que es el tema de la financiación, ¿no? Por ejemplo, tú has puesto un ejemplo, la financiación, y a ver, ¿y quién es el actor que lleva a cabo esa transición? ¿No? Pues tú has puesto un ejemplo aquí cuando has hablado de la coordinación y dices, bueno, refineros de España, ¿para qué? O sea, si son empresas, ¿por qué van a tener que compartir sus reservas con otras, ¿no? Claro, ahí ya vemos que puede haber un conflicto de intereses entre ese sector privado y las políticas públicas, ¿no? Otra cosa, pues efectivamente, yo me estuve mirando, bueno, ya lo sabes tú, de cuestiones de hidrógeno, también lo mismo de regeneradores, hay varios estudios de lo que se está haciendo en Galicia. Si miramos quiénes son los inversores, en muchos casos son fondos de inversión. Entonces, ahí hay un tema que se sale del guión, si quieres, no, o sea, o que lo respondan los que nos están escuchando, o sea, cómo diseñar una política con esto, ¿no? Pero que hay una cuestión que también me parece muy relevante, que es al final, ¿quién está financiando esto y cómo? Y lo digo tanto por el tema de los inversores privados, fondos de inversión, como lo digo también desde el punto de vista de la Unión Europea. Un problema gordísimo, como bien sabemos todos, al menos los de política económica, es cómo financiamos las políticas europeas, porque estos fondos Next Generation, que efectivamente parece, yo creo que sí, que están siendo muy útiles para nuevas infraestructuras en renovables, pero al final, como bien sabemos, ahora no sabemos cómo vamos a pagar los fondos Next Generation, si vamos a crear eurobonos, si no los vamos a crear, y por tanto, detrás de todo esto también hay un debate de política económica europea, si no española, que yo creo que es muy relevante. Lo dejo aquí. No es tanto lo que creo bueno, no era lo que estaba en el guión, pero yo creo que es un tema que en términos de política económica, los de política económica deberíamos empezar a pensar cuando hablamos de política energética, que es esta cuestión de la financiación. Y también, si habláramos de política económica comparada, pues ¿por qué China? Por muchas razones, pero ¿por qué China sí que está haciendo realmente un salto adelante, perdonadme la broma, en términos de placas solares y de todo esto? Porque hay ahí una estrategia clara, planificada de financiación, que aquí siempre es mucho más difícil, ¿eh? Y ahora no estoy diciendo que sea mejor o peor, lo que estoy planteando es que existen estos dos modelos. Y tenía otra cuestión, pero que ya es muy distinta, que es una pregunta corta, y con esto acabo, que es que si tú realmente ves, y tú, de hecho también ha salido en lo que tú has dicho, la posibilidad de un desenganche importante, no diré total, de Europa, digamos, de la energía, digamos, de Estados Unidos. Es decir, hasta ahora hemos sido muy dependientes los europeos, ya sea bueno, en el caso del gas natural licuado, pues estos últimos años del gas, pero también digamos, de la protección que otorgaba Estados Unidos dentro de este mundo de la Agencia Internacional de la Energía. Y si tú ves que puede haber un desenganche en la situación en la que estamos hoy en día. Yo ya sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh?
Bueno, como somos profesores le podemos pegar a todo. Me he apuntado Mercosur, España líder en renovables, temas de problemas de financiación, cuestiones de aceptación pública y desenganche europeo de Estados Unidos. Voy a intentar ser sintético en cada uno de ellos. Es cierto que los acuerdos de Mercosur plantean problemas en términos de sostenibilidad. Es cierto que ejemplo, una de las cosas que se obligó a firmar pensando en evitar que la Argentina de Milei se fuese del Acuerdo de París, como había prometido y había hecho ya el Trump, es condicionar el Acuerdo de Mercosur y el respeto al Acuerdo de París y otras cuestiones. Con lo cual, aunque se dice que el acuerdo de Mercosur no respeta las cuestiones ambientales, etcétera, hay un condicionante que antes no existía y que no ha habido en otros acuerdos y que se puede empezar a meter por parte de la Unión Europea de respetar el Acuerdo de París y otras medidas. También es cierto que del lado del Mercosur exigieron que se les diesen salvaguardias para que en caso de que algunas políticas aplicadas por la Unión Europea, estaban pensando básicamente en el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, el CEBA, pues que si esto les molestaba, pues que se molestase económicamente y tuviese un perjuicio claro para ellos que se pudiera demostrar, pues que había unas salvaguardas que temporalmente esto se pudiera paralizar. Con lo cual, sí, incluso en el Mercosur hay habido algunos condicionantes que, bueno, es verdad que pueden afectar a la política agrícola, porque sí que hay unas ciertas concesiones que se hacen por parte de la Unión Europea, aunque me parece quiero recordar que esto es menos del 1% del mercado, por ejemplo, de carne europeo. Bueno, pues es una reflexión. En otros temas agrícolas, pues hay unas cuotas, unos contingentes que se van ampliando muy lentamente en periodos muy largos. Pero a cambio, ¿qué es lo que hay? Pues precisamente un acceso igual al local a los minerales de transición. Porque claro, si nosotros nos queremos diversificar no ya de China, sino de Rusia, del cual seguimos importando muchos minerales estratégicos, pues una vía importante es América Latina. Entonces, claro, lo que no puede ser es, no, yo quiero tus minerales estratégicos, pero no quiero comprarte tu carne, ni tu soja, ni tus productos agrícolas. Ahí hay que hacer algunas concesiones y yo creo que el acuerdo de Mercosur es razonablemente equilibrado, sinceramente, y a mi gusto. Segundo, la cuestión de que has relacionado quién financia qué y cómo eso supone problemas para la aceptación pública. Sí, es verdad que hay grandes fondos que son los que están detrás de buena parte del despliegue renovable, son grandes inversores y esto plantea el problema de cómo afecta a las comunidades locales. Una de las ideas que ponemos en el libro es que la transición energética, cuando te lleva del grand strategy, ¿no? De las grandes estrategias, los grandes oleoductos, los grandes gasoductos, las grandes terminales, los grandes acuerdos geopolíticos entre productores y consumidores, a una producción que, como tú decías antes, está mucho mejor distribuida, es más local, tiene un contenido, tiene una dimensión mucho más local, valga la redundancia. Bueno, pues ahí hay una transición, que es lo que defendemos en el libro también, desde la gran geopolítica a la microgeopolítica de la aceptación pública, porque ahora lo que más te dificulta los problemas de, llámalo descarbonización, llámalo renovables, despliegue renovables, llámalo transición energética, llámalo como quieras, descarbonización y transición te incluye nuclear, que es uno de los temas a debatir, y captura y secuestro de carbono, aunque esto me parece más complicado, sinceramente, de hacer. Pero, en fin, por mantener en el discurso todas las posibilidades y ser neutral tecnológicamente, aunque luego no lo seamos en nuestros juicios de valor, pero por lo menos mantener todas las posibilidades. Bueno, pues ahí el problema que tenemos hoy es que no ya que no te acepten la construcción de granjas solares o de granjas eólicas, sino que vemos un aumento en las encuestas que hacemos, por ejemplo, en el Instituto Elcano, tenemos un aumento de la gente que cree que tiene derecho a entrar en el centro de las ciudades con su coche de gasoil de 30 años, que hay gente que rechaza el pagar más impuestos en el impuesto de circulación para internalizar las externalidades de la contaminación, etcétera. Es decir, tenemos un rechazo por parte de
estratos cada vez más importantes de la opinión pública de algunas de las políticas de descarbonización, no solamente de las energías renovables, sino también de las propias políticas. Y creo, a mi juicio, esto es lo que estaba en el libro, que este es uno de los mayores obstáculos y uno de los mayores problemas para la seguridad energética del futuro, y es que nuestros propios ciudadanos no acepten las políticas de renovables, de transición energética, de descarbonización, etcétera, ¿no? Tercero, desenganche de Europa de Estados Unidos. ¿Es factible o no es factible? Los chicos de Google publicaron un artículo hace poco diciendo que el problema no es que tenga Europa que desacoplarse de los combustibles importados de Estados Unidos, sino que tiene que desacoplarse de los combustibles fósiles. Porque ayer dependíamos de Rusia, luego dependimos del Golfo Pérsico y mañana dependemos de Estados Unidos y sepa Dios lo que puede pasar. Entonces, autonomía estratégica es precisamente ir reduciendo esas dependencias. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Y, hombre, yo sinceramente me preocupa menos la dependencia o la vulnerabilidad que plantean las exportaciones de gas natural licuado estadounidenses, no por el presidente Trump, que eso me preocupa bastante, sino precisamente porque esas exportaciones no están en manos todavía del presidente Trump, sino de empresas privadas que se mueven valor de contratos, que se mueven al beneficio, cosa que no ocurría en Rusia, donde las salvedades, pues lo que el Kremlin decía, pues las empresas rusas más o menos lo hacían, con algunas salvedades, simplificando mucho. Aunque es cierto que Trump pues, puede adoptar medidas como poner un impuesto a la exportación de gas natural licuado. Hay que recordar que hasta hace 15 años estaba prohibida la exportación de gas y petróleo de Estados Unidos y, por tanto, nos plantea un riesgo importante. Pero creo que no es la misma naturaleza del riesgo frente a Rusia que de los riesgos frente a Estados Unidos, aunque esto, por supuesto, es muy discutible y lo podemos debatir. Para concluir, yo creo que sí, que en esa idea de la Unión Europea, ¿no? De esa especie del final de este trilema y de que ahora resulta que ya no estamos no tenemos que buscar un compromiso entre energía segura, energía sostenible y energía competitiva, sino que es más bien, más que un trilema, es un círculo virtuoso y que, como se dice en esa comunicación, un objetivo se refuerza mutuamente con los otros, pues yo creo que esa es la senda que debemos seguir en la Unión Europea si queremos superar la rivalidad geopolítica que estamos viendo creciente en un mundo cada vez más complicado, con líderes cada vez más impredecibles y donde la Unión Europea tiene un peso cada vez menor y nuestro peso en las decisiones que se toman en Rusia, en el estrecho de Hormuz, en atacar Irán o no, en secuestrar o no a un líder en Venezuela, pues tienen poquísima influencia y por tanto tenemos que ganar en autonomía estratégica porque esa es la senda que a mi juicio a nosotros nos viene bien. Como suelo decir, me vais a perdonar que simplifique tanto, yo creo que a lo mejor le viene a Europa es una dieta baja en carbono. Pues yo creo que, aunque yo tendría más comentarios, yo creo que ya está bien. Yo creo que debemos abrir a ver si pues, quien nos esté escuchando tiene algún comentario, pregunta, y si no, pues no sé hasta qué hora tenemos, pero bueno, yo creo que en principio, pues no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar. Hay una pregunta en el chat, me parece. Ah, no, buenas tardes, no es una pregunta. Bueno, buenas tardes. Esa es fácil de responder. Sí, buenas tardes. Igualmente. Bueno, la tarde de Gonzalo no es la misma que la nuestra porque llevamos un decalage, pero por lo demás. No sé si hay alguien. Hola. Me parece que aquí a lo mejor nos han abandonado. Gonzalo, estamos hablando tú y yo solos. Bueno, pero como esto se queda grabado, pues quedará para la posteridad. Bueno, pues yo no sé si. Ah, Raúl, No, dice que no estás solo. Pues no sé si alguien, porque una cosa que también, bueno, habría más temas, pero para un poco también animar a lo mejor el debate, una de las cosas que has dicho ahora al final, que esta es una de mis obsesiones últimas, de las muchas que tengo, pues cuando has planteado que efectivamente, pues que en las encuestas, ¿no? Pues cada vez hay más gente que se enfada, que quiere entrar con el coche ¿no? De 30 años en el centro de la ciudad, que considera que todo esto es algo, ¿no? Que es un poco
para ricos y para pijos y que es una tontería, ¿no? Un poco, y que bueno, detrás de esto pues está el fenómeno de los chalecos amarillos probablemente en Francia, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto, y bueno, desde la política económica, sobre todo desde la política en general, yo creo que uno de los fracasos que tenemos, o sea, algo que no hemos hecho bien, pero que podemos corregir, y por tanto, para eso están estos debates, ¿no? Que es un poco entender que detrás de estos cambios, estas políticas energéticas, hay una estrategia política y social. Es decir, que hay una estrategia de cambio, de mejora, o sea, que no es algo que es individual, de tú te tienes que comprar un coche eléctrico, pero no puedo porque es más caro, ¿no? Sino que realmente el problema no es solo el CO2, sino que el problema es hacer las cosas distintas y que haya un modelo político y social distinto, ¿no? Y que ahí es donde entraría, digamos, aquí, si fuéramos, no sé si todo no está entre el público, pero si hablamos del esquema polacotómico que tanto le gusta, pues sería, ¿no?, de esos valores y qué políticas concretas acabamos usando, ¿no? De qué tipo de sociedad queremos y que detrás de esto no es solo una manía de unos académicos o de unos científicos o de unos de clase media alta, sino que realmente podría haber un verdadero cambio político y social, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la tarea pendiente que tenemos, al menos los que contamos esto y los que trabajamos en esto, ¿no? Que no sé si... Me parece, Aurelia, mira, tenemos una pregunta Ah, de bien. Jordi y me parece que también de Jordi Bacaría, que está en Ah, México, vale. está todavía más cambiado de hora que yo. Ah, Hola Jordi, un gusto tenerte escuchando. Y luego me dice también Raúl que tenemos un par de palabras. sí. Entonces, si te parece, podemos, vamos, como tú veas, pero podemos dar las Vale, voces a todos e intentamos vale. responder. Mira, Pero yo hay ya me he una, apuntado la pregunta de Jordi. vale, que no sé cuál es. Hola, conservadora en América Latina, nuevos riesgos. Hay una de tono que dice, si tenemos tan diversificado el refinado y las reservas, ¿por qué han de subir los precios tanto en España? Están subiendo mucho más los precios de las gasolinas, están subiendo mucho más los precios de las gasolinas en el centro de Europa, ¿vale? Dice más aún cuando la cantidad de petróleo que pasa por Hormuz es del 20%. Esto es tono, ¿vale? Y luego hay un usuario, que no sé quién es, pero bueno, dice, sobre la conexión de nuestra red con el resto de España a través de Italia e Irlanda son esenciales, dado nuestro excedente de energía. Francia no se presta a que nuestra red pase por el resto de la Unión Europea por su territorio, por lo que habría que buscar la alternativa. Bueno, tema de Francia. Por ahora, estas son las preguntas que yo he... Muy bien, pues vamos a ver, voy a ir en el orden que has apuntado. Lo primero a Jordi, pues la verdad es que tú eso nos lo puedes decir mejor, que estás allí en México. La verdad es que presentamos el libro en México, mira, no caímos no sabíamos que estabas por allí, si no te lo hubiésemos dicho para que te pasases. Lo presentamos allí en la UNED en México con Juan Diego. Y bueno, sí, lo que tú nos dices, la ola conservadora en América Latina, los nuevos riesgos. Pues hombre, sí, uno claro es el que mencionaba, ¿no? Las políticas de Milei y de otros de salida de los acuerdos climáticos o en una menor proclividad a llegar a acuerdos con la Unión Europea y en general también pues la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos que sacó en noviembre, si no recuerdo mal, en la que es a nuevo corolario de Trump a la doctrina Monroe diciendo que los recursos de América para los americanos, teniendo por americanos los estadounidenses, lógicamente, y desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego. Sí, pues yo, la verdad es que te devolvería la pregunta, Jordi, pero sí, yo creo que al igual que en Europa y que en otros países, pues tenemos un populismo, en este caso de derechas, que es negacionista y que, bueno, pues en España nosotros lo medimos con las encuestas que hacemos, es aproximadamente un 18% de la población española y casi todos están muy sesgados en su ideología que se autodefinen de 1 a 10, entre el 9 y el 10 en la derecha. Pero la verdad es que desconozco cómo esto ha evolucionado en América Latina y me temo que no te puedo ayudar ahí mucho más, aunque imagino que será una situación similar a la que estamos viendo en Europa, aunque también hay otros países como el Brasil de Lula o el México, donde tú estás, de Claudia Sheinbaum, que de repente se apunta a la revolución del fracking y también antes Obrador pues se dedica a hacer refinerías, cosa que también tiene su sentido
porque, como bien decía Aurelia, a lo mejor esto no es solamente una cosa que nos podamos permitir los países ricos, sino que hay países en desarrollo que también se tienen que desarrollar. Esto es algo que, por ejemplo, los africanos te dicen constantemente. Oiga, es que a lo mejor ustedes se pueden permitir renunciar a sus recursos de gas y petróleo, pero nosotros, que es lo poco que tenemos, pues lo necesitamos explotar, aunque solamente sea para nuestro propio consumo. Con lo cual, sí, pues la ola conservadora preocupa desde el punto de vista medioambiental, pero también hay que ser, yo creo, un poco más sensibles a la realidad del sur global. Aunque aquí, Jordi, de verdad que estoy un poco más a lo que tú digas, que seguro que nos puedes ilustrar más. La pregunta de tono: ¿por qué suben los precios entonces en España? Bueno, pues suben menos que en otros países de la Unión Europea. En España tenemos los precios de los combustibles fósiles, del petróleo, perdón, bueno, primero los que vemos en las gasolineras, los más bajos de Europa. Yo estoy ahora mismo en Portugal, que también tiene un buen sistema refinero, y aquí los precios no bajan de los 2 euros. España está un poquito por debajo. Estamos normalmente por debajo de Portugal, porque nosotros hemos bajado más los impuestos y hemos quitado más, no solamente hemos bajado el IVA al 10%, sino que hemos quitado impuestos especiales. Y además tenemos más competencia en nuestro mercado refinero y tenemos 3 empresas compitiendo por ese mercado, cuando en otras solamente hay uno, y por eso los precios son algo más bajos. Una mezcla de la estructura del mercado, de tener más capacidad de refino y de tener una política de subsidio o, perdón, de reducción de los impuestos de los combustibles fósiles. Subsidio fue cuando nos devolvieron 20 céntimos en la crisis del 22, ahora esto por suerte no se ha hecho y por eso tenemos los precios en comparación más baratos que en otros países de la Unión Europea. Y sí, nosotros de momento no tenemos serios problemas con el queroseno y con el combustible de aviación, y tampoco demasiado con el que tenemos de comercio, de transporte marítimo, porque, como decía antes, España tiene una buena capacidad de refino y exporta bastante a otros países. Es la refinería de Marruecos, exporta mucho a Francia, exporta a Estados Unidos, y además los márgenes de refino en España, claro, ya ni os cuento, porque encima algunas de estas empresas, cuyos nombres no diré, también están en el upstream, con lo cual no es que compren en el mercado el petróleo caro y luego lo refinan, sino que ellos mismos lo extraen, y por tanto el margen de refino es bastante elevado y es un negocio muy importante. Pero sí que tenemos grandes diferencias. Se estima que aproximadamente entre el 40 y el 50% del queroseno que se consume en la Unión Europea era importado de Oriente Medio, sobre todo de Kuwait, era el que más exportaba, y Emiratos también. En España, el 70% del queroseno que consumimos lo producimos localmente, y además una parte lo exportamos, con lo cual seguimos teniendo un poco de margen. Eso no quiere decir que los precios no sean malos y que a la gente no le guste y que no haya que apoyar a los más vulnerables. Hombre, a mí lo que me fastidia, si me permitís que ponga una anécdota, es que esta Semana Santa, cuando estábamos todos de vacaciones, pues uno iba un chiringuito en la playa donde había muchos coches de alta cilindrada y, hombre, me fastidiaba que todos esos coches estuviesen comiendo, bueno, coches no, los dueños de los coches estuviesen comiendo en parte por la rebaja de los impuestos, que cuando ibas, por ejemplo, a un supermercado y veías a, ¿no?, pues gente con menos nivel de renta, esos últimos perceptibles de renta más bajo, pues ¿por qué tienen que subvencionar la comida de los otros que están con el gran coche, que se lo pueden permitir perfectamente? Ese era un poco el punto en mi presentación. Y luego, las interconexiones con Italia y con Irlanda. Con Italia sí hay una propuesta, básicamente para exportar energía solar y renovable de España a Italia. Quizá podría tener sentido. Luego también hay otra con Irlanda, que yo creo que sinceramente ahí el mercado es muy pequeño, aunque sí tendría sentido si luego se conectase con Reino Unido. Esa creo que tendría bastante más sentido. Pero, hombre, sentido económico lo que tiene es Francia, es conectarse con Francia. Y ahí pues habría que apretarle mucho los cables a nuestros amigos franceses. Esto es complicado porque su lobby nuclear es importante. Y, hombre, no siempre hay que echarle la culpa a Francia, ¿no? Que en España siempre tenemos mucho la idea aquella de chercher la France, ¿no? Echar la culpa de todo lo que nos pasa
a nuestros queridos vecinos franceses. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos precios negativos de la electricidad muchas veces y cuando lo exportamos, los franceses también tienen precios negativos de la electricidad y eso les distorsiona los mercados. Además que Francia tiene problemas de interconexión entre el sur y el norte. El sur tiene muy poco consumo eléctrico, que es toda la industria electrointensiva está en el norte y tienen muy pocas interconexiones internas en el país. Con lo cual, sí, tenemos un problema de cuello de botella que nos plantea Francia, básicamente de tipo político, pero también hay cuestiones técnicas y económicas que yo creo que habría que intentar solucionar y eso habría que hacerlo a nivel europeo. He respondido más o menos a las cosas que me sé. Me temo, Jordi, que la pregunta tuya no soy capaz de ayudarte mucho más de lo que ya he hecho. Pues sí, no sé si hay alguna pregunta más y si no, yo creo que podríamos... Hay una nueva, yo creo que con esto acabaríamos, ¿no? Hola, soy Juan Ramón Gallego de la Universidad de Valencia. ¿Qué cambios en el marco institucional interno y a nivel europeo os parecen esenciales, tanto a González como a Aurelia, para poder caminar hacia trayectoria de desarrollo verde? Muchas gracias. Bueno, varias, ¿no? Primero, yo creo que hay una cuestión inicial, ¿no? ¿Qué senda seguimos? Aquí básicamente hay tres sendas de política energética que se pueden seguir en la transición energética. Una la que se llama la senda de mercado, que es hacer todo mediante mecanismos de mercado, mayormente mediante mecanismos de mercado, poniendo impuestos, poniendo mercados de carbono, precios de carbono, dando incentivos, etcétera, ¿no? Esa es una de las sendas, que se llama la senda del mercado. Otra es la senda de mando y control, que es decir, oiga, usted tiene que tener un 35% de electrificación para 2030 y usted lo tiene que hacer porque sí, mando y control. Bueno, pues es otra senda. O tiene usted que llegar a la neutralidad en carbono en el 2050 y exclusivamente a base de obligaciones y prohibiciones. Hay una tercera senda, que es lo que se llama la senda, no sé cómo se traduciría en español, el grassroots, ¿no? La de las raíces, ¿no? La de la cooperación, que es, oiga, pues vamos a todo, que sea todo descentralizado, todo comunidades energéticas, todos pro consumidores, todo con placas solares en nuestros tejados, etcétera. Olvidémonos de las grandes compañías y tengamos un sistema totalmente descentralizado. Estas tres sendas puras, cada una de ellas probablemente no tienen sentido o no serían viables, pero una combinación sensata de las tres yo creo que es la vía que deberíamos seguir y luego cada uno, en función de sus juicios de valor o de sus preferencias, pues puede primar situarse más en una esquina o en la otra. Yo creo que claramente tiene sentido el desarrollo de las comunidades energéticas y es bueno que se tomen las medidas para que eso pueda suceder. Es bueno que se den ayudas para que la gente pueda instalarse placas solares, aísle sus casas, tenga también el agua caliente, es decir, esos sistemas descentralizados se deben apoyar. Creo también que hay mecanismos de mercado que ayudan. Pues, todo lo que es poner un precio al carbono, pues claramente incentiva las tecnologías renovables. Poner impuestos al gas y no bajárselos a los combustibles fósiles, pues incentiva el vehículo eléctrico, incentiva que todos cambiemos nuestras calderas de gasoil o de gas o de carbón, no digamos, a bombas de calor. Entonces, claro que los sistemas de precios y de mercado que afectan a los incentivos funcionan. A mí me parece increíble ahora que estamos viendo cómo los precios de la gasolina y sobre todo del gasoil suben y que por tanto son mucho más atractivos los coches eléctricos, pues que se rebajen los impuestos y que se pierda esa señal de precios. Cuando mucha gente que está pensando comprarse un coche dice, ay, ¿para qué me lo voy a comprar eléctrico? Si al final cuando sube el precio del petróleo, pues me bajan los impuestos, ¿no? Entonces, claro, ese mecanismo de mercado yo creo que funciona. Pero creo que también es importante que se manden expectativas, que se generen expectativas de, oiga, es que usted tiene que llegar en 2050 a la neutralidad en carbono. Oiga, y si en 2050 no llegamos y llegamos en el 53, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero pongamos objetivos. Pongamos un objetivo de 5 millones de vehículos eléctricos, pues ya sabemos en España que no lo vamos a cumplir, pero por lo menos pongamos un objetivo que marque unos horizontes. Ahí es importante que esos objetivos sean realistas y creíbles. Pueden ser ambiciosos, pero si no anclan las expectativas, pues probablemente pueden ser contraproducentes. En definitiva, yo creo que tenemos
cada uno en función de sus preferencias y juicios de valor, como he dicho al principio, creo que esas son las tres sendas que debemos combinar de la forma más sensata posible. Cada país, además, puede hacerlo de una forma distinta e incluso cada región o cada comunidad autónoma o incluso por localidades, pues puede tener una cierta flexibilidad. Y aparte de eso, pues hay muchas reformas institucionales que debemos hacer. Pues, por ejemplo, yo creo que el gran apagón que tuvimos el año pasado, pues en parte se debe, no fue culpa de las renovables, ya sabemos, tampoco de la nuclear, ya lo sabemos, fue un problema de control de voltaje. Bueno, pues ¿por qué no se hacía bien el control de voltaje? ¿Por qué las plantas solares no tenían mecanismos para controlar el voltaje? Que ahora se saca una legislación en octubre y el 40% de las placas solares ya tienen los mecanismos para controlar el voltaje. Es decir, sí que hay elementos institucionales en las políticas que pueden mejorar claramente y facilitar esa transición energética. Bueno, yo añado un par de cosas y creo que con esto cerramos un poco para dar una visión complementaria ¿no? Yo también, además de lo que ha dicho Gonzalo, pues yo creo que falta un poco de planificación, nos guste o no nos guste esta palabra, o de política, digamos, industrial energética. Yo creo que es muy importante, sobre todo en nuestro país, que de alguna manera, pues ya sabemos que la legislación en algunos casos no la favorece. Luego también hay un caso que los que me conocen saben que yo soy súper fan, que es el caso alemán. O sea, ya hay un caso de buena legislación para la implementación, digamos, desde lo que tú dices, de los grassroots, cómo se integra en la red eléctrica, y ahí hay un caso clarísimo de éxito que luego, pues, por las luchas de poder internas, puede que no evolucione más, pero yo creo que eso es un diseño de transición bien hecha y lo tenemos y lo sabemos porque ha pasado, y por tanto esa es la cuestión, ¿no? Y luego hay otra cuestión que también, ahora mientras hablabas, pero aquí lo dejaré, es un poco una butad si queréis, pero que venía pensando, no, bueno, que no sé por qué la Unión Europea, que bueno, para el 2050 tiene que ser así, luego tenemos tenemos el pacto de estabilidad que lo tenemos que cumplir sí o sí. Por tanto, es decir, que también estamos jugando con el mercado y con la falta de legislación, pero que hay algunas políticas en las que se es muy estricto y otras en las que se es menos, ¿no? Y que por tanto yo creo que ahí también tendría que haber un poco más de mecanismos de control y sobre estas cuestiones si realmente lo queremos hacer, ¿no? Y yo un poco lo dejaría aquí porque creo que nos hemos alargado, son casi las 7 de la tarde y no sé si hay alguien que realmente tiene una necesidad de hacer una pregunta, pero si no, yo creo que lo dejaría aquí. Oye, pues yo por mi parte daros las gracias por la Sí, paciencia, gracias Aurelia, gracias a gracias ti, Gonzalo. Salvador, y gracias a todos y a todos los que nos habéis escuchado con paciencia y resignación. Sí, bueno, y perdonarnos porque entre unos y otros hemos tenido todos, primero Gonzalo, el horario, los acontecimientos, yo que no me podía conectar, o sea que también nos agradecemos mucho la paciencia y hasta la próxima. Y gracias, Salvador, también por organizarlo todo, por mandarnos los mails, etcétera. Y nada, pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós.